quiere jóvenes fieles para predicar. Levántate, joven, es tiempo de luchar. Conectado a Jesús, Venceremos el mal. conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá, prediquemos la verdad. Conectados con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás. Conectados con Jesús, venceremos el mal. Conectados, Conectados, conectados. Las modas nos oprimen, hay cadenas por doquier. Los vicios que te atan, Cristo quiere hoy romper. usa las redes sociales para proclamar. Que conectado a Jesús, venceremos el mal. Conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá, prediquemos la verdad. Conectados con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás. Conectados con Jesús, conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá, prediquemos la verdad. Conectados con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás. Conectados con Jesús, venceremos el mal. Esos momentos cuando triste estoy, cuando encuentro solo decepción, cuando solo un par de ligas veo en la arena. Cuando la oscuridad rodeada estoy, cuando mis problemas no tienen solución, cuando mi barca está a punto de naufragar. En esos momentos de dificultad, cuando siento que no puedo más, con su tierna voz
triste estoy, cuando encuentro solo decepción, cuando solo un par de huellas veo en la arena. Cuando en oscuridad rodeada estoy, cuando mis problemas no tienen solución, cuando mi barca está a punto de naufragar. En esos momentos de dificultad, cuando siento que no puedo más, con su tierna voz Él me dice: ven a mí, a mí. No temas que yo contigo estoy, no temas que yo seré tu protector.
Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera, en clavel, en playa Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de luna nos llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Alzaré mis ojos a los montes de Jehová. ¿Y de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así iniciamos nuestra programación en esta noche de cada miércoles de adoración y testimonio. Sean todos bienvenidos, pero tenemos algunas personas conectadas que no podemos soslayar su presencia. Entre ellas tenemos a Montero, tenemos a Pablo Torres, a Carmen Huáscar Peña, pero también tenemos a Idalicia Montero, Julia Peña Matos, Lucinda Mercedes, nuestro pastor Manuel Caro, Michelle Martínez, pero también tenemos a Milton Corniel y a Wilda Vargas. Sean todos bienvenidos. Para continuar con nuestra programación, vamos a escuchar el himno Eterna Roca es mi Jesús.
refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Nuestra lectura bíblica de esta noche se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Luego de haber escuchado la lectura de la palabra de Dios, pues en este momento vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Oremos. Nuestro Dios que estás en los cielos, solamente nos queda decirte gracias, gracias, porque apenas faltan 8 días para que se termine este año. Oh Señor, cuánto cuidado tú has tenido con nosotros. A pesar de ser un año con una crisis, tú nunca nos has abandonado, has estado con nosotros, nos ha dado el alimento, nos ha dado la vestimenta. Podemos decir que eres un Padre misericordioso. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a depositar nuestra confianza hacia ti, de que tú siempre vas a estar a nuestro lado. Oh Señor, te presentamos de manera especial al expositor de tu palabra en esta noche. Que sea tú quien lo dirija, lo use con tu Santo Espíritu. Oh Padre Santo, gracias por toda la misericordia, por tu amor que ha tenido con nosotros. Solamente nos queda decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a continuación vamos a escuchar una parte especial. Adelante, Pablo. Del sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno.
en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario.
luego de haber escuchado tan hermosa parte especial, pues en este momento vamos a escuchar el tema central de esta noche, que lleva por título A merced del miedo, a través del expositor Milton Corniel. Escuchemos. Buenas noches para todos, hermanos. Que las más ricas bendiciones del cielo estén presentes en sus vidas, en su familia. Es para nosotros, como familia, de mucha gratitud el hecho de poder compartir con ustedes esta noche un corto mensaje de aliento y de esperanza. Para mí, de manera particular, luego de una vacacioncita, ¿verdad?, por asuntos laborales y vinculados a aspectos profesionales, nos hemos propuesto retomar el uso y la práctica de las habilidades, los talentos, las cosas que Dios ha puesto en nosotros para que le adoremos, le glorifiquemos, del mismo modo que lo hemos hecho siempre. De modo, hermanos, que quiero bendecirlos en esta noche y justamente antes de iniciar la entrega, me gustaría que oremos. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, queremos agradecerte la oportunidad y el privilegio de poder acudir a esta iglesia virtual donde cada miembro de la iglesia encuentra con otros miembros la oportunidad de poder aprender, de poder edificarnos, de poder regocijarnos en tu presencia. Al abrir tu palabra esta noche, al hablar a esta iglesia, queremos pedirte, Señor, tu dirección. Bendice la iglesia de Osama. Bendice a cada uno de sus dirigentes, cada uno de sus miembros, Señor. Que fluya como torrente de agua en esta iglesia la gracia abundante de Cristo, la influencia agradable de tu Espíritu Santo, y que muchos testimonios puedan surgir por tus portentos maravillosos, las grandes proezas que hace en favor de tu pueblo. Oh Señor, nos entregamos a ti para que nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos hermanos están presentes esta noche en el culto. No tengo el chance de visibilizarlo. Bueno, tenemos un número bastante adecuado, como generalmente ocurre, ¿verdad?, en estos encuentros virtuales. Buenas noches, familia, buenas noches. Gracias. Fíjense, a medida que nos alejamos de aquellos que entendemos, nos produce algún tipo de incomodidad, algún tipo de malestar, pues el principio dice que más se aproximan estas cosas. A veces sentimos la angustia, la desesperación por no afrontar
o mejor dicho, al saber que tenemos que afrontar algo, y ese algo que tenemos que afrontar nos genera dificultades. Y así muchas personas viven a merced del miedo. Hay episodios bíblicos que revelan la debilidad del ser humano y cómo muchas veces al enfrentar situaciones difíciles en su vida, procura esconderse, huir, escapar. Y están ahí en la Biblia estas historias con el objetivo de que podamos edificarnos, aprender y encontrar en estas historias el refuerzo que necesitamos para poder sostenernos, muy especialmente en estos tiempos, cuando el principal recurso que usan los acólitos, los agentes de maldad, los instrumentos satánicos, es justamente el miedo. Por esto esta noche hemos titulado la entrega a merced del miedo. Vivir a merced del miedo es vivir una vida mediocre. El miedo busca constantemente que salgas corriendo de las situaciones que se te presentan. Pero al mismo tiempo, entras en un estado donde evades las responsabilidades, busca huir, escapar, esconderte. Cuando vives a merced del miedo, también procuras negar aquello que justamente produce este comportamiento en ti. Y todo esto repercute en situaciones de mentira, de engaño, y merma la capacidad de responsabilidad que tienen las personas. A través del miedo es como concebimos la vida. Y la podemos concebir como una existencia amenazante, angustiante, agobiante. Y son palabras que están presentes en este tiempo de una manera bastante asombrosa. Y entonces vienen los peligros y producimos situaciones que potencialmente son peligrosas. Esto fue escrito por un colega y publicado. Y al verlo me llamó mucho la atención y quise compartirlo de forma introductoria esta noche. Justamente porque el miedo es un instrumento que emana directamente del enemigo de Dios. Mis queridos hermanos, estos tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos que ameritan de cada cristiano abrir los ojos, utilizar los sentidos para solidificar su experiencia cristiana, para afianzar su vida cristiana, para afirmar su camino en el camino cristiano. Porque justamente el miedo es el instrumento que se utiliza para alienar y mermar nuestra capacidad de asumir un compromiso con la obra de Dios. En Tesalonicenses, nosotros encontramos un refuerzo que nos ayuda a ver
de una manera clara justamente que no hay ningún motivo, ninguna razón para sentir miedo, para abandonar aquellas cosas que son propias de nuestra responsabilidad evangélica, que son propias de nuestro compromiso cristiano y nos afianzan en el Señor. Pero antes yo quisiera recordarles lo que pasó en el libro de Génesis con Adán y Eva. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Génesis, nosotros encontramos que Adán y Eva, al ser instruidos por Dios, recibieron la ordenanza expresa de comer todo árbol, toda fruta que producían todos los árboles que había en el huerto. Sin embargo, Dios al mismo tiempo les exigió obviar comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, al obviar, al no cumplir la responsabilidad de no comer de aquel árbol, tanto Eva como Adán se dieron cuenta que estaban en una situación de riesgo. Se dieron cuenta de que algo nuevo estaba ocurriendo con ellos. Se dieron cuenta de que algo andaba mal. Y ese algo fue tan expectante, tan perturbador para ellos, que entonces los guió a esconderse, a tener miedo, y empezaron a tener dificultades de comunicación con el soberano del universo, con el creador. Y Adán y Eva se escondieron. Y la respuesta que dan a Dios cuando pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? La respuesta es justamente una respuesta de miedo, de vergüenza, una respuesta que lo llevaron a esconderse de la luz, lo llevaron a esconderse de la presencia de Dios, porque el ser humano, cuando desoye, cuando desobedece, cuando no cumple, cuando obvia los principios cristianos que lo mantienen afirmado y afianzado en la gracia redentora del Señor, entonces siente miedo, siente vergüenza, se esconde, huye de su responsabilidad y miente. Entonces Adán se escondió, Adán se ocultó, y cuando Dios pregunta, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí. Hoy en día, mis queridos hermanos, los instrumentos del mal utilizan el miedo para acorralar, para aislar al cristiano, para mermar su capacidad de comunicación y de comunicar el evangelio, para mermar su capacidad de reunirse y de compartir el evangelio. Los agentes del mal utilizan como recurso el miedo, y muchos cristianos han cedido a estas pretensiones. Mis queridos hermanos, algo que podemos ver a manera de ilustración es un pequeño insecto. El mosquito es algo que produce mucho miedo. Es algo que acorrala a las personas.
Cuando usted vive en una zona donde hay mucha producción de mosquito, automáticamente usted empieza a asegurar sus ventanas, sus puertas y a colocar mallas que permitan o imposibiliten el acceso al hogar de los mosquitos. Justamente porque si uno de estos mosquitos pica y lleva el nombre de Aedes aegypti, entonces este mosquito al picar produce el dengue. Y el dengue es una enfermedad que aliena las capacidades, menoscaba las capacidades vitales de las personas y la postra en una cama, a tal punto que si las defensas de las personas no son óptimas, no están en grado adecuado, no han sido fortalecidas, es muy posible que el dengue pueda acabar con la vida de las personas. Y mucha gente entonces está a merced de un mosquito. Asimismo hay muchos cristianos a merced del miedo, de las grandes publicidades, a merced del miedo de aquellos instrumentos que se utilizan para que los cristianos cesen en su andar de predicar el evangelio, de compartir el evangelio, de congregarse, de orar. Y hay muchas cosas que se utilizan también en redes sociales. Hay instrumentos políticos, instrumentos empresariales, que en estos tiempos están muy presentes en el contexto dinámico de las personas. Pero qué bueno que en el caso de nosotros como personas cristianas, previamente teníamos conocimiento de todas estas cosas. Y actuamos no a merced del miedo, actuamos con la confianza que afirma el andar, el paso de los cristianos. Pero eso no dice, hermanos, que en algún momento sintamos temblor, angustia y miedo. Lo sintió Adán, un hombre que espiritualmente y por la proximidad que tenía con Dios, de algún modo pudiéramos señalar, era más fuerte en términos espirituales. Pero ¿qué dice el Señor para alentarnos a no sentir miedo, a no dejarnos avergonzar, a no dejarnos manipular? ¿Qué dice el Señor para que no estemos a merced del miedo como instrumento satánico para desviarnos del sendero que nos lleva a llevar a otros, que nos lleva a predicarle a otros del Señor y hacerlos salvos también? En Tesalonicenses, nosotros encontramos que el apóstol Pablo, es bueno destacar, mis hermanos, que Tesalonicenses, las dos cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, traen un mensaje bastante alentador, un mensaje que es para este tiempo. Un mensaje que cuando el cristiano lee, cuando el cristiano lo estudia, entonces se da cuenta de que no hay razón alguna para que tengamos miedo. Recuerden que al principio decíamos que aquellas cosas que procuramos evitar son las que más cerca tenemos.
justamente porque lo que estamos evadiendo afrontarlas. Sin embargo, aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, nosotros encontramos un mensaje de esperanza, de aliento. Y lo primero que señala el apóstol Pablo es: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Si vemos el contexto, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses y le está pidiendo que oren por él, por su comitiva, por los que le acompañaban en el evangelio, en la prédica. El apóstol Pablo era un misionero, un evangelista, un hombre que ganaba almas para Cristo, una persona entregada plenamente a este ministerio. Hoy nosotros no podemos orar por el apóstol Pablo. Hoy no podemos orar por los acompañantes, los discípulos que predicaban junto a Pablo. Pero hoy nosotros vemos la relevancia que tenía la oración al encontrar que Pablo, siendo un misionero, siendo un instrumento de Dios, siendo una persona consagrada, siendo una persona que constantemente estaba en la prédica del evangelio, siendo una persona que constantemente estaba ganando almas para Cristo, y no solamente eso, siendo el instrumento que afianzaba la fe de los cristianos en la iglesia. El apóstol Pablo, aún siendo esto, pedía las oraciones. Hoy estos versos o este verso se aplica a la iglesia en que es importante, hermanos, que oren por los pastores. Es importante que oren por los ministros. Es importante que oren por los evangelistas, por los predicadores. Es importante que la iglesia ore por cada instrumento que el Señor tiene para la predicación del evangelio. Hoy no podemos orar por ellos, pero podemos orar por Radio Amanecer, podemos orar por la División Interamericana, podemos orar por la Conferencia General, podemos orar, hermanos, por la iglesia a nivel mundial, podemos orar por los que están enfermos, podemos orar por los minusválidos espirituales, podemos orar, hermanos, para que la iglesia asuma su misión y la cumpla. Y a esto es lo que nos está motivando el apóstol Pablo al iniciar en este capítulo 3. Aunque ha sido una necesidad a través de toda la historia de la iglesia, especialmente en el día de los creyentes, necesitan ser afirmados en la palabra de Dios. En nuestro tiempo, el hogar, grandes sectores del cristianismo y las vidas de los creyentes se encuentran muchas veces desordenadas y se necesita la oración para que el Señor ponga orden, de estructura, afiance, afirme el camino, las decisiones, las iniciativas, los proyectos, los planes, todo lo que involucra la vida de la familia, del cristiano, de la iglesia. Necesitamos ser afirmados, hermanos. La palabra de Dios nos mantendrá alejados del mal. Alguien ha dicho, la Biblia nos mantendrá alejados del pecado y el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Entonces, en el versículo 3 es justamente donde se centra nuestra intervención esta noche.
La palabra de Dios dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta es una hermosa realidad. Nosotros no hemos cumplido con Él. Sin embargo, Él nunca nos ha abandonado. Él es fiel, es siempre fiel. Y los cristianos tendrán que aferrarse con tenacidad a este principio bíblico. El Señor es fiel y Él le afirmará, mis estimados hermanos. En innumerables ocasiones nosotros vemos a Dios actuando frente al miedo. Elías sale corriendo y se esconde en una cueva. Y Dios se presenta en aquel lugar a través de aves del cielo y lo alimenta y lo sustenta. Pero muchas veces encontramos ejemplos vivos de personas que no tienen miedo porque están afirmadas en el Evangelio, están afirmadas en la palabra de Dios, han confiado en el Señor. Y es importante destacar aquí, mis hermanos, lo siguiente. Los hebreos tenían una fe centrada en el futuro. La mayoría de los cristianos hoy día centran su fe en el presente, en lo que pueden tener hoy, en cómo pueden vivir hoy, en cómo pueden lograr cosas para hoy. Pero los hebreos, y eso lo encontramos en el libro de Daniel, los hebreos centraban su fe en el futuro. Y es por eso que ustedes ven que cuando Melsar, los tres jóvenes hebreos, a los cuales Nabucodonosor les cambia su nombre, Azarías, cuando son depositados en el horno de fuego, nosotros encontramos a estos tres jóvenes firmes y se paran de frente al rey y le dicen, no importa si tú no metes al horno de fuego. Sepa, rey, que aunque Dios no nos libre, no te tenemos miedo. Y entonces son echados al horno de fuego. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo allí? Estos tres jóvenes estaban dando un testimonio poderoso de la segunda venida de Cristo. Y en eso es que se afianza el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Ellos le estaban diciendo al rey que algún día iban a resucitar, iban a ser levantados de los muertos, e iban a ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, iban a ser ascendidos al cielo. Eso era lo que le estaban predicando estos tres jóvenes a Nabucodonosor. Y si no nos lo libra, tampoco nos preocupa, rey, porque estaban confiados. Y la fe de ellos se centraba en el futuro, en lo que ya ellos sabían, que había sido profetizado, que había sido enseñado. Y entonces su confianza, su fe se sustentaba en que en algún momento, aunque ellos mueran, ellos iban a volver a vivir. Porque si no, ¿qué era lo que afianzaba? Y los aferraba a Cristo, a Dios y a su salvación, si no era esto. Entonces, mis queridos hermanos, para nosotros lograr estar afianzados en Cristo y no tener miedo, tenemos que recordar estas palabras, que el Señor es fiel
que nos afirmará y nos guardará del mal. ¿Cómo puede un creyente ser afirmado? Acudiendo a la palabra de Dios. Solamente así. Ahora, el mismo apóstol Pablo, mis queridos hermanos, me gustaría que me acompañen en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Advierte y dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Y más adelante, entonces, el mismo apóstol Pablo les recomienda una serie de acciones para poder estar afirmados, afianzados y no tener miedo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo nos está enviando el mensaje de que parte de la responsabilidad del cristiano para estar afirmado y afianzado en Cristo es el respeto a sus dirigentes, el tenerlo en alta estima y que haya paz. Por ahí vi al pastor Caro hace un rato, un pastor muy querido, pastor que admiramos por su trayectoria, un pastor muy respetado en la iglesia. Pero también tenemos ancianos, tenemos dirigentes de la iglesia que también necesitan el respeto y la consideración y la estima de cada uno de nosotros. Cuando nosotros edificamos a nuestros hermanos, nos edificamos a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos bien del pastor, cuando hablamos bien de los hermanos, cuando lo edificamos, cuando lo llamamos y le decimos, pastor, hay algo que me gustaría que usted considere. Cuando hablamos con el director, el anciano de la iglesia, le decimos, hermano, hay algo que queremos que usted considere porque es importante hacerlo así. Entonces edificamos a la iglesia, edificamos al pastor, edificamos al dirigente, y eso hace que a nosotros mismos nos edifiquemos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes los unos con los otros, con todos. Estas cosas tienen que estar presentes en nuestro accionar porque forman parte, hermano, del amor como un fruto del Espíritu Santo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él
que os llama, el cual también lo hará. Y vuelve y dice el apóstol Pablo, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, no tenemos que tener miedo. Estamos afirmados en Cristo, pero no lo creemos. Estamos afianzados en su gracia, pero no nos asimos de ella. Y estos versos fortalecen la experiencia cristiana. Afirman y afianzan nuestras convicciones y nos ayudan a mantener el compromiso de cuando aceptamos por fe a Cristo y fuimos bautizados. Es hora de que podamos ver en el mundo y todo lo que ocurre la pronta venida de Cristo y que sepamos que Él es fiel y nos está llamando a cumplir con estos mandatos para estar sostenidos, estar de pie y recibirlo. Y que en vez de estar a merced del miedo, entonces podamos gritar a todo pulmón, estamos a merced de la gracia salvadora, redentora de Cristo. Que estas breves expresiones que recordamos, hermanos, puedan hacer de nosotros mejores cristianos y que podamos recurrir constantemente a procurar estar a merced de Cristo y de su gracia. Que Dios les bendiga mucho. Quisiera invitar al pastor que ore con nosotros esta noche. Pastor, el micrófono. Pastor, si usted pudiera orar por nosotros esta noche. ¿Me escucha, pastor? Sí. Que está esperando la oración por usted. Ok, oramos. Padre Santo, gracias por estas palabras tan alentadoras, tan atinadas que tú nos has enviado a través del hermano Corniel. Gracias, oh Señor, por ese mensaje de vida y de esperanza. Hoy la iglesia de Jesucristo ha sido edificada. Te pedimos, oh Señor, que nos siga confirmando en la fe, que siga bendiciendo a la iglesia de Osama, sus jóvenes, sus niños, las familias, sus dirigentes, y que todos, oh Señor, bajo el manto de la justicia y el palio del amor de Cristo, podamos marchar trabajando incansablemente para que el mensaje pueda ser predicado, para que muchos conozcan de tu palabra, se arrepientan y puedan aceptarte y tú puedas venir muy pronto con poder y gran gloria. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Muchas gracias, hermano. Amén. Buenas noches. Gloria a Dios.
Milton, Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Y nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, granadas, higos, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que ya no puedo permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar, cruzar el Jordán